Hoy en ¿Qué pasa con Mariela? Henry Bronfle Cosaya. Gracias, Henry, por estar con nosotros acá en la Casa de Fuego y poder conversar un poco, pues a través de todas las medidas que se están viniendo y que están pasando por la Asamblea Nacional. Cuéntame cómo va este proceso. Mira, te cuento primero que para que el país entienda, hay dos proyectos de ley en este momento en la Asamblea. Uno, el mal llamado humanitario, que realmente es un impuesto, es una ley impuestera, y el otro que es el código, la reforma al código financiero, que es, digamos, la ley estructural que requiere el país para ordenar las finanzas públicas. Con el auspicio de Banco del Pacífico, Calipto, Centro Educativo CREAR, Jellicar Fortigel, Interagua, Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Nature's Garden y Veris. Muy bien, seguimos aquí en Radio Fuego 106.5. Tengo un gusto de estar con un gran empresario, un gran político y asambleísta nacional, Henry Bronfle Cosaya. Gracias, Henry, por estar con nosotros acá en la Casa de Fuego y poder conversar un poco, pues a través de todas las medidas que se están viniendo y que están pasando por la Asamblea Nacional. Cuéntame cómo va este proceso, que también ya el Ejecutivo está esperando que regresen mejoradas. ¿Qué tan mejoradas pueden regresar esas medidas y cuándo ya lo vamos a saber? Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación, después por la introducción. Hablaste también de mí que no sabía si estaba vivo o muerto ya después de esta introducción, pero bueno, creo que estoy vivo todavía. Por favor, pero estás en casa, ¿no sales mucho o sí? Bueno, he estado trabajando desde casa porque la Asamblea, pues como ustedes saben, claro, está sumamente activa en este momento con dos proyectos de ley. Exacto. Todos los días hay reuniones del Pleno, de la Comisión, y he estado trabajando también en el Comité Especial de Emergencia por Coronavirus de Guayaquil, pues tratando de dar nuestro aporte a la ciudad y al país. Con eminencias en diferentes aspectos de lo que se necesita en este momento, ¿no? Sí. Mira, te cuento primero que para que el país entienda, hay dos proyectos de ley en este momento en la Asamblea. Uno, el mal llamado humanitario, que realmente es un impuesto, es una ley impuestera, y el otro que es el código, la reforma al código financiero, que es, digamos, la ley estructural que requiere el país para ordenar las finanzas públicas. Los dos proyectos, desafortunadamente, como están presentados en la Asamblea, son dos proyectos que no logran los objetivos que se plantean. El primero, porque en el coyuntural, llamémoslo así, el impuestero, la ley humanitaria, de la manera que está estructurado eso, no va a tener un efecto para combatir la crisis sanitaria que está viviendo el país, porque la crisis sanitaria y social necesita de dinero inmediatamente, y la única forma de tener dinero hoy inmediato es a través de recursos del extranjero que vengan a través de los multilaterales, llámese Fondo Monetario, llámese Banco Mundial, llámese Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, y o a través de un mecanismo que nosotros hemos digamos, de alguna manera propuesto, que no es impuesto porque la gente no puede pagar más impuestos, ni las empresas, ni las personas, hay que decirlo claro. La primera solidaridad está en que los empresarios usen el dinero que puedan tener ahorrado, porque ahorita no hay dinero que se genera dentro de la actividad económica, pero que el que puedan tener ahorrado para inyectarle a sus propias empresas para mantener las plazas de trabajo. Esa es la primera solidaridad, no para que se vaya el gobierno para que lo despilfarren. Hablemos las cosas claras. Entonces, la segunda opción podría ser a través de una emisión que haga el gobierno, de un crédito de abono tributario, que las empresas no es que las van a pagar en efectivo, sino que las van a pagar a través de un mecanismo, llámese pagaré o cualquier título de valor, y reciben esos créditos de abono tributario y el gobierno recibe ese pagaré. El pagaré se descuenta en la banca, el gobierno tiene la plata en efectivo, las empresas se quedan con una deuda 5 años en la banca, pero tienen el crédito tributario. O pagan la deuda al vencimiento con el crédito tributario entregado por el gobierno y no soltaron ningún centavo, o al revés, canjean esos créditos hoy, se capitalizan hoy y en el momento que se debe pagar, pues van a tener dinero ya para pagar. Entonces, es un mecanismo, digamos, de doble efectividad. ¿Y con tiempo de gracia? ¿Con tiempo de gracia? Por supuesto, para el gobierno, para las empresas, lógico, por lo menos un año para poder, y a 5 o 6 años completa, gracia completa. Correcto. O sea, no es capital interés, o sea, solo pagar interés, no, es capital interés. No, la totalmente. gracia es completa. Así es. Entonces, eso es lo único que se podría llamar, digamos, como dinero para efectos de
capear la crisis Ajá. sanitaria, porque si vamos por el lado de impuestos, a lo cual nosotros estamos en desacuerdo, porque además de ser una barbaridad en este momento, es imposible, no hay liquidez, es inviable, no va a haber la recaudación, o sea, la realidad sobrepasa la legalidad del mecanismo, cobro impuestos, pero si no tengo plata no te puedo pagar y se acabó, no hay más que dar la vuelta. Sobre todo porque tú sabes que la mayoría de las personas se han bajado el 50% del sueldo, y esa es una realidad, y no estoy hablando de los trabajadores, estoy hablando de gerentes, de directores, o sea, es un tema de humanidad, es un tema de que esto lo cargamos todos. Sí es. Entonces, si ellos pretenden que van a recaudar con impuestos de pucho en pucho, tampoco resuelves nada, pues porque se muere la gente antes de que llegue el dinero para salvarlos. Entonces, tampoco resuelve nada. Ahora, si esto fuera, este impuesto en esta ley fuera, vamos a decir, para salvar al hueco financiero que tiene el país, tampoco resuelve nada porque el hueco del país son 16.000 millones de dólares. Entonces, ellos estiman, exagerando, que en esta recaudación podrán tener hasta 900 millones, que es un grave error porque solo ven cuánto pueden recibir supuestamente y exagerando y no cuánto pierden por atacar la economía y secarla más ahorita que la economía está seca, sin dinero, sin liquidez, sin empleo y sin consumo. Entonces, yo no entiendo realmente cuál es el problema el incentivo del gobierno para mira, hacer una Henry, barbaridad. no sería malo porque o sea, si se encamina bien, está bien. El problema es que no podemos hablar de proyecciones, porque lamentablemente estamos viviendo un día a día y por eso es que la ley no es que sea mala o no buena, sino que capaz no aplica, porque no se puede hablar de una proyección de que si las personas van a tener ese dinero el mes que viene. Es que Este es el problema. Sí, pero es más, el problema va más allá. ¿Por qué digo que va más allá? Porque aquí todos los caminos te conducen a dos alternativas, cuando tú estudias esto a profundidad. O más empleos o más impuestos. A eso te conduce esto en conclusión. Nosotros, Henry Kronfle y el Partido Social Cristiano y nuestra propuesta, y quizás tú que estás del otro lado de la línea y la gente que nos está escuchando, le apuesta por los empleos, pues. Porque el que la apuesta, el que la apuesta a terminar con los empleos, a reducir el tamaño de la economía, a destruir las empresas, a acelerar la crisis, le está apostando a la muerte, pues. Pero si nosotros le apostamos al revés, le apostamos al crecimiento económico, a los recursos que vengan de afuera, a través de los multinacionales, rápido, urgente, hoy. Le apostamos al crecimiento económico, le apostamos al sostener los empleos y a desacelerar, porque ya hay una crisis, eso es inminente, nadie lo puede negar, pero si vamos a tratar de desacelerar la crisis para buscar la reactivación económica, todo ese concepto van a apostarle a los empleos. Entonces, la plata no puede ir para el gobierno, en donde ya está por demás decir que hay un piponazgo, hay una cantidad de instituciones que no sirven para nada, todo lo que entra es un hueco sin fondo, un barril sin fondo, no han hecho recorte. Bueno, ya no vamos a entrar en ese análisis que todo el mundo lo conoce, pero que es real, y más bien la plata tiene que entrar justamente a la solidaridad del empleo, que es la primera responsabilidad que tiene un empresario. La primera responsabilidad de un empresario no es ganar plata, la primera responsabilidad de un empresario es mantener los empleos y aumentar los empleos. Entonces, la decisión es o vamos por los empleos o vamos por los impuestos. Yo no veo más decisión. Entonces, aquellos que quieran ir por los impuestos, yo he presentado en la Asamblea Nacional, a través de múltiples llamadas que he recibido, porque he recibido llamadas de muchísima gente, que me dicen, antes que me pedían, Mariela, y público en general, ¿qué me pedían antes? Me decían, Kronfle, queremos que presione la Asamblea Nacional del Gobierno para que las instituciones del Estado, ministerios, secretarías, etcétera, 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 transparenten su gasto en tiempo real, para que nosotros sepamos en tiempo real cuál es el gasto de estas y saber en qué se está gastando la plata. Ahora, además de eso, ¿sabes para qué me llaman? Para decirme, a ver, queremos hacer un planteamiento puntual, que se transparente y se publique en todo el país, escúchame bien, en todo el país, el nombre del asambleísta, con su foto, para reconocerlo con su foto, el nombre del líder y el del partido al cual se pertenece, el distrito y la provincia a la cual representan, si es que va a votar a favor de los impuestos y no a favor de los empleos. La gente ya está cansada. Y esa solicitud es para no volverlos a votar en su vida. Esa solicitud es tendencia en Twitter. Esa es solicitud. La de publicar ese tipo de cosas, porque realmente yo creo... Pero ¿qué pasa? ¿Cómo
¿Cómo está el proceso? ¿Qué tú crees que va a pasar? ¿Pasa la ley, no pasa la ley? ¿Qué pasa si el Ejecutivo no acepta que no pase la ley? O sea, realmente puede crear un conflicto político también, a más del conflicto de salud que ya tenemos y económico. Ese es el problema que vemos nosotros desde el otro lado de la cancha. Muy bien, tu exposición brillante. Por supuesto que si esta ley va a generar más problemas para la gente, le va a sacar más plata a la gente, por supuesto que puede haber un estallido social, por supuesto que existe una imposibilidad de recaudación tributaria, por supuesto que esto va a agravar la situación de la seguridad, porque agrava la situación económica, por supuesto que va a deteriorar el bienestar de la familia ecuatoriana. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Negativo por donde tú lo quieras ver, porque no da más la exacción, y eso hay que entenderlo. Ahora, ¿qué es lo que yo veo en este momento? A ver, nos hemos enfocado en la parte solamente coyuntural, la ley esta impuestera, coyuntural, disque humanitaria, que humanitaria no tiene nada. Pues yo no entiendo qué es bien para el ser humano quitarle el poco dinero o el ningún dinero que tiene en su bolsillo para dárselo a alguien que lo dilapida. Entonces, o estás con el pueblo o estás con el gobierno. Yo estoy con el pueblo, eso es número uno. Número dos, ¿a dónde tiene que llegar la plata de los recursos frescos? Esa es la siguiente pregunta que hay que hacerse, Mariela, porque supongamos que ya se vota la ley a la basura, pero entonces viene la plata de afuera, viene de los bancos de afuera, viene la plata de las nuevas deudas que tenga el país con los multilaterales, con el fondo. ¿A dónde tiene que llegar? Eso hay que entender. No puede llegar al gobierno, pues. Cuidado. No puede llegar al gobierno. El gobierno debería priorizarlo para en este momento los ministerios estratégicos que sean salud y productividad. A ver, tienes que utilizarlo para lo siguiente. Déjame ser más claro todavía. Utilizarlo para los ministerios, cuidado, porque en los ministerios ya hemos visto lo que están pasando en los ministerios. Sobre compras no hay nada, no hay medicina, cuidado, a ver, aquí... Pero entonces quiere decir que tiene que ir, digamos que como una ONG ecuatoriana, que se forme como una ONG ecuatoriana, que sea la persona... Eso se lo escuché a un analista político y ¿sabes lo que me dijo? Dijo que eso era un poquito sacarle la institución al gobierno y al país como tal, o sea, quitársela. El gobierno, el dinero que viene de afuera, pues crear una junta de notables, por decirlo de una manera, y que ellos manejen los recursos que vienen de afuera. Esto también puede traer otros efectos, Henry. Sí, a ver, eso no puedes hacer porque el dinero cuando entra de afuera de un multilateral es del gobierno, y tocar dinero del gobierno para efectos de personas privadas y entonces, y entonces lo que sí se puede hacer es decir, a ver, señores, esto va a entrar a un fideicomiso público del gobierno, pero esa plata va a ir ¿para quién? Primero, para darle dinero, aquí está en su cuenta, tome $100, un bono de $100 todos los meses, dinero, medicinas y alimentos, primero a los 5 millones de ecuatorianos que están en el desempleo y en subempleo, y que además tienen condiciones mucho más precarias que las nuestras, Mariela, como son aquellos que están de la tercera edad, aquellos que están jubilados, aquellos que están discapacitados, aquellos que tienen enfermedades catastróficas. Eso es lo primero. Ahí tiene que ir la primera inyección de plata. Plata, medicina y comida. Hablemos claro. Eso es un rescate al pueblo. Primero. Segundo. O sea, casi pan, techo y empleo. Claro. A ver, que tienes que ir ahí primero, pues para por favor. Porque la gente, a ver, ¿por qué la gente sale de sus casas? Porque no tiene que comer, pues. Entonces tú le has pedido a la gente, no salga de su casa, pero no coma. No puede. No puedes, Henry, eso es imposible. No aplica. Hablar cualquier cosa, en este país se habla cualquier cosa. Lo segundo es, ¿a dónde tiene que ir el resto de la plata? Tiene que ir para salvar los empleos del sector formal, porque el sector formal, 9 de cada 10 empleos están en el sector privado, tienen que ir directamente a la vena, no de las empresas, de los trabajadores de las empresas, para que esos trabajadores puedan mantener su empleo, por favor, porque lo peor que puede pasar es cuando tú le dejas de darle de comer a la vaca, le quitas el pasto, la vas a ordeñar, no hay leche, pues, porque no ha comido, y si no hay leche, no hay salario para los empleados. Entonces, ¿qué les pasa? Van a matar a la vaca de hambre y piensan que la pueden ordeñar, si la banca no puede comer. Entonces, hay que entender estas cosas, a dónde tiene que ir el dinero. Ya el mecanismo no es secundario, porque la forma se confunde con el fondo cuando se le mete la mano al bolsillo a la gente, pero ya es un tema de trámite.
pero la plata tiene que ir ahí para entender a dónde hay que ir al rescate. Y el rescate solamente puede ser con dinero fresco de afuera, porque si no, hasta que llegue el dinero de pucho en pucho, de una obligación tributaria, donde cuando la gente no tiene plata, va a pasar 9 meses, pues 10 meses, y entonces la gente de qué vive, o cómo come, o cómo rescatamos esto, se muere todo el ¿Cuánto mundo tiempo tú antes. crees que dure esta crisis, Henry? A ver, Económica. no, pues la crisis económica va a durar muchos años, pero hay que buscar un camino, una luz al final del túnel, porque si se, a ver, el primer paso es darnos la vuelta y ir en el camino contrario, porque si seguimos en este camino no estamos cayendo al abismo, pues. ¿No? Ahora, ¿qué nos preocupa a nosotros también? Para que tú sepas y entiendas, que hay otra ley que es la financiera. ¿Y qué dice esa ley financiera? Esa ley financiera lo que trata de hacer es supuestamente, digo supuestamente porque es lo único que no hace, ordenar las finanzas públicas y generar transparencia. ¿Y qué es lo que hace esa ley? Se convierte en un cheque en blanco, imagínate tú, para que le metan la mano, ya sea este gobierno, cualquiera que venga, a la seguridad social, como que si el dinero de la seguridad social, del IES, del ISFA, del ISPOL, son del gobierno. O sea, un cheque en blanco para meterle la mano a todas las seguridades sociales del país. Un cheque en blanco o una puerta abierta para meterle la mano a todos los gobiernos autónomos descentralizados y determinar qué es lo que se hace ahí, qué es lo que no se hace ahí, qué proyecto se aprueba, qué proyecto no se aprueba, cuánta plata se le da, cuánta plata se le quita. Una puerta abierta para un mecanismo de borrar deudas así, sin ningún procedimiento a la Contraloría General del Estado. Y lo que aún es peor y más grave, coartarle la posibilidad del dinero a las universidades del país. Si uno de los pilares fundamentales de cualquier país del mundo, yo lo resumo en 2, pero uno de esos es la educación. Tú vas a dejar de educar en el país, que estamos locos. O sea, hay 2 pilares fundamentales para que un país progrese. La educación, que la separo de todo, y luego, no me vas a creer lo que es, la buena política pública. Porque la buena política pública, que es todo lo demás, la buena política de salud, la buena política de seguridad, la buena política de inversión, la buena política de respeto, de certeza y de seguridad jurídica, de confianza, esa buena política pública, de transparencia, de rendición de cuentas, ¿no? De simplificación administrativa en el sector público, de tener un Estado del tamaño de lo que puede mantener una economía, de un tamaño desproporcionado como lo vivimos hoy. Eso es lo que se llama buena política pública. Si tenemos ese pilar y el pilar de la educación, hay crecimiento económico. Ahora, el crecimiento económico no es suficiente, hay que darle una arquitectura, hay que darle lo que se llama desarrollo económico. No es lo mismo crecimiento económico que desarrollo económico, porque el desarrollo económico es hacer que el crecimiento tenga una arquitectura para que la plata llegue también a la gente más necesitada y entonces exista menos brechas en cuanto a temas económicos en el país y menos desigualdad, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso ya es una cosa de arquitectura, pero los 2 pilares fundamentales son eso. Estás atacando uno de los pilares fundamentales del desarrollo de un país, que es la educación. ¿Cómo es posible? Pues una ley haga eso. Entonces van a tener que trabajar muchísimo más en hacer cambios a esas leyes para poder llegar a acuerdos y consensos. A ver, la ley ¿Cuál estructural, sería la idea en la práctica para que realmente poder levantarnos pronto, de acuerdo a buenas ideas que se pueden plantear en la Asamblea? Sí, a ver, nosotros hemos hecho público y hemos publicado ya un documento donde qué es lo que se tiene que hacer de manera estructural y de manera de liquidez en el país. Ahí hay una fórmula muy clara, muy transparente, y la gente dice, es que algunas de estas toman mucho tiempo. Con mayor razón las tenías que haber empezado ayer. Pues. Pero es un enunciado, Henry, es un enunciado. ¿Se lo va a incluir dentro de la ley para modificarla, mejorarla? Gran parte de estas cosas no van por ley, van por ejecutivo, que ese es el problema. Otras van por ley. La parte de la estructuración de la seguridad social, algunas de las cosas van por ley, pero el 90% de eso no necesita ni de la Asamblea Nacional Ejecutiva para poder... ¿Cómo va la aceptación del Ejecutivo en relación a estas denunciadas que ustedes han hecho como Partido Social Cristiano? Bueno, no hemos escuchado eco, nos han preguntado, se las ha explicado, pero están esperanzados en que creen que los impuestos a través de la ley esta impuestera humanitaria va a salvar al país. Pues yo no entiendo, porque nos hemos cansado de decir, si la camino fuera los impuestos, entonces ¿por qué 16 leyes anteriores de impuestos no han dado resultado? ¿Por qué esta sí? Eso es lo que hay que preguntarnos como ecuatorianos. O sea, estamos tan locos nosotros en el país que pensamos que haciendo lo mismo, yéndonos al abismo y haciendo lo mismo, vamos a tener otro resultado. O sea, yo no entiendo.
Henry, pero te siento frustrado con todo lo que está pasando, como que están maniatados, como que en verdad no hay acuerdos, y cuando no hay acuerdos pareciera que las cosas no avanzan por lo general en un 99.9% de los casos. Es que no se trata de... Eso, a ver, si todos acordamos en algo y ese algo que acordamos está mal, estoy de acuerdo. El acuerdo. Claro, no, exacto, sí, tienes toda la razón. Yo no me frustro por el acuerdo, yo me frustro de ver que el país va en el camino equivocado, y por más que uno explica, no se quiere ver. ¿Y qué hacemos entonces? El tapabocas es tapaojos, ahorita. Pero ¿qué hacemos? Las buenas gestiones, las buenas relaciones, las buenas amistades, el saber llegar a la gente. Ustedes son pues grandes personas con grandes ideas y grandes cerebros. Yo creo que se puede acceder a la parte gubernamental para poder explicar esto con coherencia, ¿no? Nunca se ha cortado el diálogo, nosotros siempre estamos dialogando, claro. Nosotros hablamos, nosotros explicamos, nosotros nos llaman, nosotros volvemos a explicar, volvemos a hablar. Yo he hecho un compromiso en la Asamblea Nacional de tratar de hacer todo mi mejor esfuerzo para sacar la ley estructural, que es la que me preocupa de sobremanera en este momento, que es la ley financiera. Lo he dicho públicamente, lo he dicho a través del Pleno de la Asamblea Nacional, pero cuando tú haces un Frankenstein y no entiendes lo que estás haciendo y no existe una correlación en el articulado, y después vienen politiqueros a decir: nosotros no estamos de acuerdo con la ley en sus conceptos, pero votamos a favor de los artículos de la ley. Cuando tú ves esas expresiones, disculpa, ¿tú te acuerdas con Norito que te terminaba el chiste con el plop? O sea, yo me voy plop, me caigo para atrás. ¿Cómo es posible que un político serio vaya a decir: no estoy de acuerdo en los conceptos de la ley, pero voto a favor de los artículos que plasman esos conceptos con los cuales no estoy de acuerdo? Perdóname, ¿qué juego es esto? ¿Qué payasada es esto? Lo que pasa es que hay tanta retórica que digamos que nosotros los ciudadanos de a pie no entendemos tanto toda esta política y esta forma de actuar, y no sabemos finalmente si es bueno o malo. Por eso es tan importante tener gente que nos representa, que realmente vaya como patriotas de corazón a querer ayudarnos de la forma en que tú lo has manifestado, Henry. Yo creo que la Asamblea en este momento tiene un gran desafío que no tiene que ser el hecho de pugnar de una manera tan frentera con el gobierno, porque también puede ser que el gobierno, que ya alguna vez lo manifestó de alguna forma, que puede haber un conflicto político que lleve a otras instancias que tampoco queremos. Entonces yo creo que ustedes tienen una piedra caliente en la mano, ¿no? Sí, no puede el gobierno hablar de muerte cruzada cuando en el país hay que hablar de una cruzada por la vida. Eso es inaceptable. O sea, por favor, hablar de muerte cruzada cuando en el país se está hablando de una cruzada por la vida. Son conceptos... A ver, y la Asamblea Nacional, se quejan tanto de la Asamblea Nacional. Yo mismo me he quejado de la propia Asamblea Nacional siendo asambleísta. Pero a ver, un ratito, si no existiera la Asamblea Nacional, ya esto hubiera pasado por decreto, pues este paquetazo de impuestos a la gente que no tiene de dónde caerse muerta en este momento, que los empleos, mira la cantidad de desempleados el 30 de abril. Entonces, gracias a Dios hay un freno para estos paquetazos. Gracias a Dios, ese freno se llama Asamblea Nacional. Y de ahí hay que tener algo muy claro. La Asamblea Nacional es la representación viva del pueblo, a través del voto que le otorga el poder a ese asambleísta de representar a un grupo definido dentro de un distrito, ya en el caso mío, el país, porque yo soy asambleísta nacional. Pero la Asamblea Nacional está para defender los intereses del pueblo, pues la Asamblea Nacional no está para defender los intereses del gobierno. Entonces, cuidado, esa es la idea. Que la Asamblea se tenga que alinear al gobierno para actuar en contra del pueblo, porque entonces esto no es un pacto de políticos, esto es un pacto con el pueblo, no un pacto de políticos. Entonces, cuidado con esos conceptos. La Asamblea no tiene por qué estar alineada al gobierno. La Asamblea lo que sí tiene que defender es el legítimo derecho al bienestar y al progreso del pueblo. Y si eso el gobierno no lo entiende, pues hay que pelearse con el gobierno y se acabó. Por eso somos democracia, ejecutivo, legislativo y también la parte judicial. Henry, ¿es cierto que podrías lanzarte a algún cargo político ahora el 21? No lo he considerado, te digo la verdad. Déjame que se me pase un poco la decepción para volverlo a hablar, porque estoy un poco decepcionado de ver la política del país. Está bien, está bien. Práctico, tendrás tiempo de gracia, Déjame pensar con tranquilidad. Primero sobrevivamos al COVID. Es verdad, estamos viendo un día a día. Henry Cronfle Cosaya, pues empresario y político ecuatoriano, asambleísta nacional, estuvo con nosotros en nuestra Casa de Fuego. Gracias, Henry, un gustazo escucharte y gracias por tus opiniones acá vertidas. Un abrazo. Gracias, un abrazo. ¿Qué
pasa con Mariela? Fue presentado gracias al auspicio de Banco del Pacífico, Calipto, Centro Educativo CREAR, Jellicar Fortigel, Interagua, Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Nature's Garden y Beris. Escucha la entrevista completa en Fuego 106.5 de 12 a 12 de la tarde y en nuestro canal digital www.marielatv.com.